Es una forma de gobierno que busca privatizarlo todo y hacer los derechos privilegios, como la salud, la educación y la alimentación misma. Lamentablemente en el mundo ha resurgido la ultraderecha y mucha gente está votando por ellos. Tenemos el caso lamentable de la Argentina de Milei, que llegó a rematar todo lo que quedaba en ese país y endeudar el resto de la Argentina al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. En México, el neoliberalismo llegó de la mano de Miguel de la Madrid Hurtado y el intento privatizador de la UNAM también. Con Jorge Carpizo en el 87-88 estuvo el CEU. Para el intento privatizador de José Sarucán Kermes estuvieron lamentablemente solo los SHs. Y para el intento final totalmente privatizador y desmembrar a la UNAM en campus, el plan de Francisco Barnés de Castro, estuvimos nosotros, el CGH. 3 intentos por privatizar a la UNAM y dejar que la educación solo estuviera en las manos de unos cuantos, los que pudieran pagar. Privilegios y no derechos. Nosotros, la generación X, la que se supone que era indolente a la sociedad, cerramos la UNAM para que verdaderamente estuviera abierta hasta hoy. Contexto. A finales del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León del PRI, hubo una inflación del 225%. Ya había pasado el famoso efecto tequila o el famoso error de diciembre que llevó a la quiebra a muchas personas y el salario mínimo rondaba por ahí de los 30 pesos. El sexenio lo cerró en 35, pero a principio del 99 estaban más o menos 30 pesos diarios el salario mínimo. No había becas como hoy todo el mundo sabe que existen. Así es que estos aumentos que representaban de 520 y 740 en bachillerato y licenciatura respectivamente, no solo quedaban ahí, porque también se iban a cobrar los servicios como uso de bibliotecas, laboratorios de cómputo y otros, lo que aumentaba el costo a 1,780 en bachillerato por semestre y en la licenciatura 2,370 más o menos. La verdad no se inventa, las mentiras sí, y todos los días se inventan mentiras en torno a lo que hicimos, a quiénes somos y hacia dónde vamos. No somos Venezuela ni vamos a ser Venezuela, pero si tú te equivocas, sí podemos ser Argentina. Cabe mencionar que esta modificación al Reglamento General de Pagos no iba a afectar a los que ya estábamos inscritos. Esto iba dirigido básicamente a los de nuevo ingreso en el nivel bachillerato y en las licenciaturas, así como en los institutos. Pero dijimos que no. Era la misma maniobra que intentó hacer el rector Jorge Carpizo en el 87-88 y el CEU los detuvo bajo el nombre de Reglamento General de Inscripciones. Aquí se había modificado el nombre, pero era lo mismo, Reglamento General de Pagos. Y en ambos casos era subir las cuotas. ¿Pensaste que no lo iba a decir? Antes de la huelga hubo un movimiento local en la ENEO que fue para frenar la eliminación de la obstetricia como tenía previsto la dirección de la maestra Susana Sala Segura, eliminar del currículum de la licenciatura la obstetricia.
Eso después sucedió, pero no fue bajo nuestra tutela, no fue bajo nuestra presencia en la INEO. Cerramos la INEO un día y sentamos a las autoridades a dialogar. Un dato curioso, mi voto definió la fecha del 20 de abril, aunque nosotros cerramos un día antes, el día 19. Y bueno, llegó el día lunes, salí de mi práctica del Hospital Fray Bernardino Álvarez con el uniforme de comunidad hacia la INEO. Iba como quien va, pero no queriendo llegar. Estaba sentada en esa jardinera. Le pedí un cigarro y me dio un cigarro. Me senté junto a él y le dije, amigo. Y, y fue tan fuerte, yo creo que el manejo de emociones y de situaciones, que hasta la fecha es mi amigo. Hasta la fecha es una persona a la que yo respeto mucho, a la que le tengo un aprecio muy grande, al que solamente me voy a referir como tarde, porque todos llegaron a la vez, maestros empezaron a llegar. El estacionamiento de la INEO estaba cerrado por la parte de atrás, obviamente, la parte que da hacia periférico, todo estaba cerrado. Y los maestros empezaron a llegar y ya que clareó un poco el día, pues dije, voy a salir. Fui yo, una decisión mía, dije, voy a salir, voy a Araceli Aldana, también muy querida por la comunidad estudiantil, socióloga, y estaba también la maestra Hortensia. A ella no la conocía porque no nos había dado a nosotros ninguna materia, pero ese día tuve el gusto de conocerla, la maestra Hortensia. Estaban las dos y yo me acerqué con ellas ya con muchos sentimientos encontrados y les dije, no sé si somos muy valientes o muy estúpidos. Y la maestra, pero ya con la voz quebrada, cuando dije eso yo me estaba quebrando y la maestra Hortensia me abrazó y me solté a llorar. Lloré como un niño porque realmente no sabía si era mucha valentía o mucha estupidez. Y ella dijo, no, son muy valientes y aquí vamos a estar. El primer día de... Así también al amanecer empezaron a llegar compañeras y compañeros que venían de sus campos muy uniformadas y me dio bastante gusto verlas que llegaban a la escuela. Les abrimos la puerta desde luego para darles más información de lo que iba a suceder, pero me dio alegría porque habíamos logrado permear en la opinión de nuestros compañeros previo a la huelga con las asambleas. Organizamos las brigadas y en la práctica hay dos fotos aquí que se muestran un rectángulo de seguridad que hacíamos en torno a nuestras compañeras con los pocos compañeros hombres que había atrás y adelante y a los lados. Y en la otra foto también se ve un compañero con su cámara. Asimismo, compañeras y compañeros que también había en la comisión de cocina, para que no empiece. Así la organización. La toma de la Facultad de Derecho en CEU fue uno de los primeros aciertos y victorias que tuvimos porque históricamente esa facultad ha sido bastión del PRI y llena de porros hasta la actualidad. Así es que haberla tomado nos llevó mucho y sacar a Máximo Barbaján de ahí con sus porros el día 20 fue uno de los primeros triunfos del movimiento. Dentro de la vida diaria de lo inusual que era estar en paro, tuvimos mucha solidaridad de parte de la sociedad. Nos llevaron alimentos, las brigadas de boteo acercaban recursos financieros a la escuela, con lo que se podía comprar alimentos y lo que nos hacía falta para equipar a las brigadas y pasajes. Luego, por acuerdo de Asamblea General del CGH, se acordó que nos vinculáramos con la sociedad. Por lo tanto, el día 30 de abril, el Día del Niño, hicimos en cada escuela y facultad
el festejo del Día del Niño. Recuerdo que salieron las compañeras y compañeros a invitar a los vecinos y sí llegaron niñas y niños, algunas madres de familia y padres, y festejamos el 30 de abril. Se compraron 3 piñatas, 2 pasteles, dulces, refrescos, etcétera, y se pudo festejar. Luego de esto, una noche de la prepa 1 nos llamaron por teléfono, porque había una red de teléfonos de escuelas y facultades, que le habían atacado los porros a balazos, y fueron los compañeros a ver ese asunto, por lo que yo me quedé solo. Bueno, no solo, es decir, era el único hombre que se quedó en la ENEO, junto con unas 30 compañeras más o menos. Y en lo que los compañeros llegaron a la prepa 1, los porros que habían atacado allá vinieron a atacar la escuela. Y tiraron al aire, tiraron al edificio principal. Y las compañeras pues corrieron. Yo les decía agáchense y les hacía con las señas que corriéramos al aula 2, que era la cocina, la única aula que se quedó abierta para tal efecto. En un primer momento me dio mucho coraje. Posteriormente, no solo a mí, sino a las compañeras, también nos dio unas ganas de querer responder. Pero bueno, eso fue rápido, tiraron unos segundos y se fueron. Posterior a este asunto de los cacahuatazos en la prepa 1 y en la ENEO, le pedí a Batman que se encargara de la seguridad, un dispositivo de seguridad que lo hiciera externo aparte de la comisión de vigilancia común, digamos, y lo hizo. Y así fue como pudimos estar bastante seguros. A la par, se creó también la asamblea de padres de grande, vamos, en CEU, pero también en la ENEO se hizo una asamblea de padres que iban, a la que yo les daba información, hacíamos asambleas con ellos, con los compañeros que estábamos en paro, les damos información fresca, y a los padres también. Cabe decir que las mujeres de la ENEO fueron muy aguerridas y no las protegíamos como quien protege a alguien que se va a romper, sino por galantería, y no galantería romántica, sino por eh, caballerosidad. Hay un evento en torno a las mujeres que sucedió sobre Calzada de Tlalpan que después contaré. Y abro un paréntesis. Este paréntesis es para explicar cómo fue que llegué a ese punto, cómo fue que llegué al movimiento. Y esto obedece a una asamblea improvisada en uno de los paros previos a la huelga, y que me vio una persona al que me voy a referir como el señor X, y la importancia que tuvo en ese momento y que tiene en mi formación política hasta la actualidad. En la primera asamblea informativa, a los compañeros que estábamos en paro, les comenté que algunos dejarían de ir por cansancio o agotamiento, pero que yo seguiría ahí. Y como fue, el gobierno apostó a dejar que las cosas se descompusieran por sí mismas. Era la nueva estrategia del PRI, ya no la represión directa, sino dejar que la huelga de Tornel se consumiera desde dentro, y los acuerdos de San Andrés Larrainzar con el ZLN los firmó pero jamás los cumplió, los dejó esperando hasta el día de hoy. Y con nosotros, pues, hoy la derecha quiere usar a la generación Z, una generación carente de pensamiento crítico, pero muy manipulable. Ya lo dije antes y lo vuelvo a decir hoy, no somos Venezuela ni llegaremos a ser Venezuela, pero si estos se equivocan, sí podemos llegar a ser Argentina.
Bueno, me parece importante mencionar este asunto de cómo fue que yo me involucré en el movimiento de la huelga de 1999 en la UNAM. Y obedece a una necesidad, obedece a una necesidad de ser solidarios con aquellos que todavía ni entraban a la escuela, ni bachillerato, ni licenciaturas a estudiar. No había redes sociales, no había, eh, pues aparentemente la información que tienen hoy la gente, pero que más que informarse en la actualidad es desinformarse y creer que porque está en las redes lo dan por un hecho, ¿no? Y creo que ese es el punto. En un paro previo a la huelga, el último paro local que por escuelas y facultades se tenían que hacer, de acuerdo a la Asamblea Estudiantil Universitaria, antes de ser CGH, se hizo un paro en la ENEO y yo llegué. Mi compañera América Alcázar me dijo, ¿dónde estás? Ven, dice, porque yo vine ya con el grupo que estábamos en campo, ¿dónde estás? Y bueno, pues había que atorarle a ese punto. De ahí estaba cerca, como ya lo he mencionado, mi hospital de prácticas, que era el Fray Bernardino, está muy cerca son hospitales la escuela, entonces llegué rápido y me subí a la jardinera y empecé a hablar al viento porque pues no, unos pasaban, subían, bajaban escaleras, estaban en lo suyo y sí se cerró la escuela y entonces algunos empezó con su molestia y yo estaba hablando de que la huelga venía y de que había que involucrarse por lo menos en saber de qué se trataba. En ese punto una persona me estaba viendo cómo me desenvolvía y yo seguía hablando con mucho temor porque las cámaras que había en la escuela las enfocaron hacia mí y dije, bueno, pues esto ya acabó con mi futuro en la UNAM seguramente, porque sabemos que hay represión selectiva sobre quién habla y quién se opone al statu quo, ¿no? Pero bueno, esta persona me estaba viendo y después fui a verlo, esa misma día en la noche me llevaron a conocerlo y me dio mucha... eh, él fue un integrante del CEU histórico en la huelga de 1987, Gustavo Vargas Morales. Me llevaron a verlo y bueno, me llevó Ulises Nava y Fabián Infante. Ellos después se fueron, yo me quedé toda la noche platicando, ahí pude dormir y al otro día irme otra vez a mi campo, ¿no? A mis prácticas. A lo que voy también con todo esto es la necesidad de tener que saber lo que estaba sucediendo, eh, del evento, de lo que se venía, del momento histórico y del momento futuro. Y fue como me involucré en la huelga. Terminé pues muy expuesto y, y fui señalado por los poderes fácticos como sujeto de represión selectiva. A mí me secuestraron, ya hablaré en su momento de eso. Pero ¿por qué hablo de esto en este momento? ¿Cuál es la razón de fondo de hablar de esto en este momento histórico del país? Porque justamente uno se tuvo que enterar para poder participar o no de estas situaciones. Hoy no. Hoy basta que alguien con intenciones muy definidas de manipulación sobre cierto sector de la población en México haga una tendencia artificial y ves gente que comenta cosas fuera de la realidad. Es una realidad en la que viven alterna. Las redes sociales no son la realidad, justamente, eso es a lo que voy. Y no saben distinguir eh, un, un comentario de una idea de fondo, una razón eh,
específica y de raíz o de fondo. Creo que ese es el gran problema y la gran trampa de las redes sociales, de lo que se tiene hoy, a diferencia de nosotros que tuvimos que enterarnos. Recuerdo, por ejemplo, que 2 o 3 veces fui con Alma Arzola, mi compañera, a las asambleas estudiantiles universitarias, lo que después fue el CGH, a enterarnos al Che Guevara, al auditorio Che Guevara, de qué estaba pasando, cómo iban a suceder las cosas, y pues nadie nos contaba porque nosotros estuvimos ahí. Y hoy eh, cierto sector de la población es muy manipulable, tanto adultos como jóvenes. En la actualidad muchas personas son maleducados por el internet. Hoy es lo que la televisión fue a muchos en los años 70 y 80, que fueron educados por El Chavo del Ocho, por telenovelas, por televisión basura, hoy por internet basura, como Facebook, como TikTok y otros, donde la capacidad de retención es de 3 4 segundos y pues el pensamiento crítico no existe, ¿no? En ese tiempo fue diferente. Recuerdo 2 ocasiones en las que Alma Arzola me acompañó o yo la acompañé a las asambleas estudiantiles universitarias a enterarnos de primera mano de lo que iba sucediendo para conformar ese paro en el que, vuelvo a decir, había un objetivo y era cerrar en todo caso la UNAM, primero plantear el diálogo con el rector, ya que nunca se dio. Bueno, pues era plantear la huelga para que no hubiera cuotas para los nuevos. A nosotros no nos iba a afectar, era por y para los nuevos que iban a entrar. Y bueno, ahora comentar sobre lo que a propósito pasó el día de ayer con Fátima Bosch en Miss Universo, de no dejarse intimidar y que respondió a las ofensas de un tal Nahual o algo así. En Tailandia me parece genial, me parece bueno. Algo vergonzoso que pasó, el acoso a la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchos dicen, la derecha está diciendo que ella se lo buscó, que todo es un montaje. Bueno, espero que a sus hijas les crean si les pasa algo así. Y bien, en una marcha que hicimos, eh, contratamos, porque le pagábamos, por cierto, a los choferes, no era subirnos al camión y ya, sino del dinero que se recolectaba se le daba el pasaje a las personas, se les devolvía su pasaje y al chofer se les daba un dinero. Entonces, así pasó, llevamos 2 camiones hacia el Zócalo, íbamos, y uno de esos se descompuso, que era en el que iba yo con muchas compañeras, en otro iba Fabián con otras compañeras, y de pronto pues se descompone, ¿no? Y había que bajarse, nos subiríamos al metro a ver y pues había que ver cómo resolvíamos. En lo que yo pensaba, si nos metíamos al metro o parábamos otro carro, otro autobús, porque no eran micros, eran camiones, o sea, íbamos muchas personas. En lo que yo estaba pensando, las chicas cerraron, bueno, las compañeras más bien, no chicas, las compañeras cerraron Casa de Tlalpan y abordaron otro camión, ellas. Y entonces ya corrí hacia donde estaban ellas, más adelante ya nos subimos, le di un dinero al chofer y ya avanzamos. Y un poquito más adelante se para el camión que iba primero, donde iba el otro dirigente, Fabián. Se baja y me dice, oye, ¿por qué yo también me bajo y en la calle me dice, ¿por qué cerraste Tlalpan? Le dije, no, yo no fui. Entonces él se sube al camión y les dice a las chicas, oigan, ¿por qué cerraron? No, ¿quién les dijo que cerraran Tlalpan? Esa fue la pregunta. Y las niñas, bueno, las compañeras otra vez, les vuelven a decir, fuimos nosotras. Una de ellas dijo, fuimos nosotras y qué pedo. Entonces yo nada más volteé y le dije, ahí tienes, ¿no? O sea, mujeres ejerciendo poder
autoridad, pero también camaradería. Jamás vieron mal que nosotros, los hombres, tratáramos de protegerlas. Y yo me sentía cómodo con eso. Empezamos a organizarnos, se hizo la entrega-recepción, porque una cosa es estar en oposición y otra cosa es pues ofender y denostar a las personas. Eso no lo hicimos. Podemos estar en contra, pero siempre manteniendo la política como medio de resolución de problemas. Y nosotros no éramos políticos, eso es lo más tremendo. Tiempo después sucedió una situación muy penosa en la Facultad de Ciencias Políticas, justamente, donde golpearon a unos profesores y les quitaron la ropa. O sea, no. A nosotros nos dijeron a partir de muchas cosas tibios, moderados, como si fuera un insulto, ¿no? Y no, creo que siempre fuimos educados. Creo que esa es la diferencia. Y por otro lado, ya que se hizo la entrega-recepción por parte de la dirección, estuvo el administrador de la escuela, el licenciado Genaro Gómez Pinzón y el licenciado Méndez. Jamás fuimos moderados, fuimos educados, eso sí. Y vale decir que el más radical de la INEO fui yo. Pero hay una razón de por qué llegué a ese punto. Y todo obedece a que desde la fundación de un grupo de escuelas que íbamos a llegar unidas, se había puesto un nombre que no nos acercaba al PRD. Sin embargo, el día lunes que se publicó en la jornada sobre esa reunión, se dijo que éramos los estudiantes democráticos. Y a mí no me pareció, porque ese no era el acuerdo. En esa fundación de ese grupo de escuelas estaba desde luego Rodrigo Figueroa, el Shazam, estaba Fernando Belauzarán, estaba Cruz, ¿cómo se llama? Bueno, había varios ya conocidos por nosotros, y desde luego estaba yo por la INEO. Eso y varios errores que fueron cometiendo me llevaron a un día pedirles a los del CUEC y los que estaban expulsados de sus escuelas y facultades, que se refugiaron en la INEO, les tuve que pedir que ya no fueran. Así como Fernando Belauzarán estuvo en la INEO, también yo le abrí la puerta al MOSH para escuchar lo que tenía que decir. Ese es el espíritu de un enfermero, ese es el espíritu del universitario. Y nosotros, universitarios, enfermeros, donde no podemos separar las esferas de un individuo, en la que incluye su entorno y sus pensamientos, ¿no? Pero bueno, esto pasó, dije que sucedió el lunes porque esa reunión fue un sábado en el mítico salón o aula Cachumbambe en Filosofía y Letras. Y solo para aclarar, yo no llamé al MOSH a que fuera la ENEO, sino que ese día andaba caminando por ahí y me avisaron que estaba afuera de la escuela y salí a abrirle. Le di la bienvenida, pasó, le pedí a la comisión de cocina que le sirviera de comer, comió ahí en la escuela y sí, nos echó su rollo. Creo que es lo mínimo que podíamos hacer en la universidad, en la universalidad de pensamientos. Bueno, en este punto decir que era la enésima vez que nos juntábamos para discutir la estrategia en las asambleas del CGH próxima, y estas reuniones alguna vez se hicieron también en la Prepa 6. Es la foto que se ve. En la ENEO esa noche particularmente estaban pues Bolívar Huerta, José Luis Cruz, Rodrigo Figueroa, estaba la Prepa 1 con Mauricio Marichal, alguien de la Prepa 6 me supongo, el CCH Sur,
y bueno, estaban en la escuela, pues estaba yo, ¿verdad? Y en esa ocasión se quedó en una estrategia que era tomar la mesa, eh, la presencia de la asamblea, etcétera. Y yo dije, ya basta, porque siempre pasa lo mismo. Nos aventamos nosotros como escuela, nos aporrean, no logramos el objetivo y la estrategia es abandonar. Y pues ya nos aventamos, nos quemamos y nadie hace nada, ¿no? Esa fue la razón por la que yo dije, ya basta. Y me acuerdo que cuando se iban yendo todos los invitados, digamos, Mauricio Marichal me dijo, creo que tú eres el único sensato en este bloque. Un episodio en particular fue una venta de esclavos que hicimos, donde no fue tanto para hacernos de recursos, porque en esos días los recursos eran muy buenos, sino fue para convivir entre compañeros. Y sí, efectivamente hicimos varias cosas. Algunos bailaron, otros el objetivo principal era la venta de esclavos, ¿no? Según esto. Y pues todos pues no atléticos, ¿no? Realmente, ¿no? Yo estaba en esos años muy flaco, demasiado flaco, para ser verdad, digamos. Y y convivimos muy bien. Esa ocasión nos quedamos muchos compañeros, compañeras, a hacer guardia, y creo que fue una convivencia sana, buena, y nada que decir. Todos bien, todas ellas bien, y con la misma idea de cuidar lo más precioso de la escuela, que eran nuestras compañeras. A partir de eso, muchas escuelas empezaron a copiarnos. Y bueno, llegó el día lunes 19 de abril de 1999, y yo salí de mi práctica del Hospital Fray Bernardino Álvarez con el uniforme de comunidad, porque ahí nos pedían que lleváramos ese uniforme, hacia la ENEO. Y iba como quien va, pero no queriendo llegar. Había temor, había incertidumbre, pero creo que sobre todo había esa parte que te dice, todos están en el momento de hablar, pero de las acciones no. Ese punto era el que porque está muy cerca la ENEO, está prácticamente en zona de hospitales. Entonces, caminar del Fray Bernardino a la ENEO, salí, comí algo por ahí, o sea, me tomé mi tiempo y de ahí caminé y como no queriendo llegar. Llegué a la tarde, como a las 5 de la tarde, 5 y media tal vez, y ahí conocí a una persona, ya que estaba oscureciéndose, ya que se estaba oscureciendo. Hay que recordar que estábamos con el horario de verano, no hacía mucho que se había instaurado. Cuando yo era estudiante, en la ENEO lo implementaron, el horario de verano, y de ahí Zedillo, el presidente Zedillo, un pésimo presidente, ya lo he dicho, terrible, terrible. Entre eso fue la cuestión del horario. Entonces a las 5 y media, 5 y media que llegué a la escuela, ya estaba oscureciendo, y yo no veía a nadie. Yo dije, no hay nadie. Obedecía a dos razones. La primera fue que estábamos en campo, justamente, porque habían apostado, porque eran los semestres pares, es decir, había segundos, cuartos, sextos, octavos. Y los octavos o los sextos, en el caso de la última generación de nivel general de la ENEO, nos íbamos a oponer al paro, por decir, no, pues yo quiero egoístamente pensaron que seríamos así, nosotros egoístas,
y diríamos que no al paro por nuestra fiesta de graduación, por la quema de cofias, por el paso de la luz y otras cosas que existen en la enfermería. Y en otras carreras simplemente decir, no, pues ya vamos a salir, ¿cómo vamos a cerrar? Pero bueno, fuimos nosotros quienes lo hicimos, ¿no? Entonces, esa es una de las razones, que no había primeros semestres, que son los que se quedan en todo el semestre en la escuela, recibiendo la parte teórica, sino que nosotros ya estábamos todos en campo, los segundos, cuartos, sextos y octavos. Entonces llegué a la escuela y no había mucha gente. Y se acrecentaba ese temor de decir, híjole, va a llegar Ulises Nava y Fabián Infante con la gente que vienen ahora sí que del norte, porque ellos fueron a un campo bastante lejos, bastante retirado de la INEO. Estaban en el Estado de México, no sé exactamente bien, no recuerdo bien, pero creo que era no sé, por Coacalco, por allá, muy lejos, bastante lejos. Cuautitlán me parece, creo que sí en Cuautitlán, un hospital materno infantil. El chiste es de que, bueno, pasó el tiempo, más tiempo, y otros ya habíamos acordado en una junta local tomar la escuela desde el lunes 19, porque no tenía sentido tomarla el martes. Digo, si ya el lunes nos habíamos presentado, pues ya el martes ya no nos íbamos a presentar de cualquier forma. Entonces era como dejar las cosas en claro con los maestros que nos estaban dando campo, con las instituciones, de que pues íbamos a ausentarnos un tiempo, ¿no? Aunque habíamos quedado nosotros en la asamblea local de seguir continuando con los campos, de poder ir a los campos, ya que es una obligación moral el poder atender a los pacientes. A veces el único que intervenía en favor de ellos eran los estudiantes, dada la carga excesiva de trabajo para los trabajadores. Entonces, sí hacíamos falta, o podemos decir, más bien, nunca sobran unas manos que ayuden. Entonces, por esa razón, queríamos seguir yendo. Pero bueno, había cosas que arreglar. El lunes lo hicimos y ya que estaba oscureciendo, había una jardinera muy grande que albergaba un árbol. Yo creo que lo trasplantaron, no sé qué le habrán hecho, porque hoy la ENEO no es como era. Y en esa jardinera donde tantas veces me subía a decir, no queremos el paro, pero viene el paro y tenemos que concientizarnos porque viene. Ignorarlo no va a evitar que suceda. Y otras cosas, otras situaciones previas al paro. Alguna vez alguien me increpó y me dijo, bueno, no me increpó, sino que desde el piso de arriba me dijo, cállate. Y yo le dije, no me calles, ven, baja, debate conmigo. Y me estaba viendo una persona, esa vez, al que me voy a referir como el señor X, nada más. Y sí le pareció bueno mi discurso. Yo me moría de miedo porque había unas cámaras que se voltearon hacia mí de 2 puntos, las cámaras pues robóticas, ¿no? que me empezaron a grabar. Y pues sí te atemoriza. Pero bueno, volviendo al asunto del lunes 19, estábamos allí y me acerqué a una persona que estaba sentada en esa jardinera. Le pedí un cigarro y me dio un cigarro. Me senté junto a él y le dije, amigo. Y fue tan fuerte, yo creo que el manejo de emociones y de situaciones, que hasta la fecha es mi amigo.
Hasta la fecha es una persona a la que yo respeto mucho, a la que le tengo un aprecio muy grande, al que solamente me voy a referir como Batman, ¿no? Entonces, eh, platicamos y yo creo que él notó mi nerviosismo y me dijo, tranquilo, todo va a salir, o va a pasar lo que tenga que pasar. Entonces dejé pasar otros minutos, tal vez unos 20, 30 minutos, y dije, bueno, pues si no llegan, me voy a tener que aventar el tiro yo solo. Entonces me subí al último piso, que en ese tiempo no era tan alta la de Neón, tenía un piso menos, tenía un piso menos. Entonces me subí al segundo piso y empecé a quitar toda la propaganda que tenía que había puesto la dirección. Era antiparo, ¿no? Antihuelga. Entonces yo empecé a arrancar los pósters o flyers, como hoy se les llama. Y ahí un profesor por ahí me gritó, no los quites, y sí me friqueó un poco, ¿no? Pero después dije, pues al averno, ¿no? O sea, los tengo que quitar, y seguí quitándolos, pero estaba tapizada la escuela. Y hicieron unas mantas, eran 2 o 3, yo nada más pude recuperar una, que decía, compañeros de la INEO, no al paro. Y esa yo la arranqué ese día y la guardé, y después el no lo convertí en sí al paro. Por ahí después nos dijeron que eso había sido un asalto en despoblado. Pero bueno, el hecho es que así pasó. Y sí, minutos después llegaron, empezamos a organizarnos, se hizo la entrega-recepción, porque una cosa es estar en oposición y otra cosa es pues ofender y denostar a las personas. Eso no lo hicimos. Podemos estar en contra, pero siempre manteniendo la política como medio de resolución de problemas. Y nosotros no éramos políticos, eso es lo más tremendo. Tiempo después sucedió una situación muy penosa en la Facultad de Ciencias Políticas, justamente, donde golpearon a unos profesores y les quitaron la ropa. O sea, no. A nosotros nos dijeron a partir de muchas cosas, tibios, moderados, como si fuera un insulto, ¿no? Y no, creo que siempre fuimos educados. Creo que esa es la diferencia. Y por otro lado, ya que se hizo la entrega-recepción por parte de la dirección, estuvo el administrador de la escuela, el licenciado Genaro Gómez Pinzón y el licenciado Méndez. No recuerdo exactamente cuál era el cargo del licenciado Méndez, pero salón por salón se fueron sellando. No se hizo un inventario de lo que había, porque eso básicamente lo sabía el licenciado Pinzón y nos hubiera llevado toda la noche y madrugada. Entonces se dijo aulas completas con tal y tal. Las aulas que estaban equipadas en ese tiempo, videograbadoras, que muchos de ustedes pues ni siquiera saben qué es eso, y televisiones empotradas al techo y su videograbadora para ver videos educativos. Desde luego esas aulas eran pues para la enseñanza, desde luego. Entonces decíamos, esta aula tiene pizarrón, escritorio, silla y mesa bancos, en fin, nos íbamos a la que sigue, así. Todo se cerró, todo se selló y se fueron las autoridades. Nos quedamos, éramos pocos. Yo creo que si a lo mucho éramos 50, éramos bastantes. Por ahí alguien llevó creo que fue Martín, de nombre Martín, y Gabriela, si no mal recuerdo, llevaron unas tiendas de campaña. Sí, era de Martín, ya me acordé, una de las tiendas de campaña. La pusimos muy cerca de la puerta. Nosotros un poco ingenuos, ¿no? Porque pues, los porros de la UNAM siempre han existido, hasta la fecha. Los famosos grupos de animación universitaria, que son porros, eso es lo que son. Y pues muy cerca de la reja de entrada, pues nos pudieron haber ido a
paz, ¿no? O tirar piedras mínimo. Pero bueno, nos pusimos ahí, como pudimos, cada quien pensó eso es lo que me gustaría que se supiera. Lo que para mí pasó fue mucha reflexión, bastante temor, mucha incertidumbre y odio. Dentro de las cosas que yo odio es la incertidumbre. No me gusta, no la soporto. Si algo va a pasar, que pase. Y si no va a pasar nada, pues hoy ya. Y al amanecer pudimos ver entre las rejas que empezaron a llegar los trabajadores. Había un acuerdo que los trabajadores del STUNAM no iban a romper la huelga estudiantil, es decir, no iban a entrar a las instalaciones, pero siempre había un temor, ¿no?, de que lo hicieran, o sectores disidentes del STUNAM lo hicieran. Entonces vimos a través de las rejas, muy temprano, era muy oscuro, era el famoso horario de verano, donde a las 7 todavía estaba oscuro. Entonces, no sé desde qué horas empezamos a ver que estaban y se pararon enfrente de la escuela, sobre el antiguo camino a Xochimilco, y pudimos reconocer a los dirigentes a los delegados sindicales de la mañana, de la tarde, porque todos llegaron a la vez, maestros empezaron a llegar. El estacionamiento de la ENEO estaba cerrado por la parte de atrás, obviamente, la parte que da hacia periférico, todo estaba cerrado. Y los maestros empezaron a llegar, y ya que clareó un poco el día, pues dije, voy a salir. Fui yo, una decisión mía, dije, voy a salir, voy a ver quién está allá afuera, qué pasa. Y en la puerta luego estaba saliendo, vi que estaba la maestra Araceli Aldana, también muy querida por la comunidad estudiantil, socióloga, y estaba también la maestra Hortensia. A ella no la conocía porque no nos había dado a nosotros ninguna materia, pero ese día tuve el gusto de conocerla, a la maestra Hortensia. Estaban las dos y yo me acerqué con ellas ya con muchos sentimientos encontrados y les dije, no sé si somos muy valientes o muy estúpidos. Y la maestra, pero ya con la voz quebrada, cuando dije eso yo me estaba quebrando, y la maestra Hortensia me abrazó y me solté a llorar. Lloré como un niño porque realmente no sabía si era mucha valentía o mucha estupidez. Y ella dijo, no, son muy valientes y aquí vamos a estar. El primer día voy a sacar bien la cuenta, pero el primer día de 10 meses y medio, mucho tiempo, pero lo logramos. Tuvimos el alza de cuotas que ya estaban aprobadas, con Francisco Barnés de Castro. Ya a lo largo de estas cápsulas les iré diciendo qué pasó, pero lo logramos revertir. Pero ese fue el primer día. Conseguí un amigo entrañable, conseguí saber que luchar por los derechos de otros es de valientes y no de estúpidos, y supe que la generación X era un mito para los entendidos en cuanto a ponerle nombre a todas las cosas, o etiquetas, etiquetas, pues se equivocaron con nosotros. Definitivamente teníamos propuesta, teníamos idea, y como ya lo dije hace rato, fuimos más políticos que los mismos de ciencias políticas. Esto puede molestarle a mucha gente, pero así fue.